Saludos, Dios les bendiga, como siempre su servidor en este día, domingo 5 de julio de este año 2020. Quiero compartir este tema bíblico con ustedes, a todos mis hermanos en Cristo, donde quiera que se encuentren, y también a los amigos a los cuales les pueda llegar este video, esta enseñanza bíblica. Y lo he titulado el tema, donde está tu tesoro, ahí también estará también tu corazón. Lo vamos a leer, el texto introductorio es Mateo 6:21, pero lo vamos a relacionar con el relato bíblico que aparece en Génesis capítulo 13, donde tenemos el relato del llamado de Abraham y Lot, ¿verdad? Cuando ellos se separan y sucede algo ahí en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Entonces vamos a la lectura del capítulo 13, versículo del 8 al 11. La Biblia nos relata, ¿verdad?, que Abraham tenía un sobrino que se llamaba Lot, y ellos comenzaron después que ellos se establecieron en el lugar donde Dios los había llamado a Abraham, ellos tuvieron un altercado, tuvieron una dificultad ahí, y vamos a leer qué fue lo que sucedió en el capítulo 13, versículo del 8 al 11. Dice ahí la escritura: entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Y el versículo 11 dice este relato bíblico, el cual muchos incrédulos o personas que niegan la fe de Dios, de la palabra de Dios, han negado este hecho, ¿verdad? El hecho de la destrucción de estas ciudades, Sodoma y Gomorra. Dice el versículo 11, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Muy bien, interesante esta lectura que hemos leído, ¿verdad? Ahora vamos a leer el versículo 12 y 13. Ahí sucede algo, ¿verdad? Con Lot. Entonces dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en la tierra, habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y el versículo 13 dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Muy bien, interesante esta lectura que hemos leído, ¿verdad? Nosotros vemos en el relato bíblico que acabamos de leer que Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y prácticamente él pensó, ¿verdad? Acá se me está extendiendo todo mi negocio, mi ganado se va a multiplicar, y bueno, acá lo voy a tener todo, voy a ser rico en este lugar. Y dice que prácticamente su corazón se llenó de avaricia. Él escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y muy pronto, cuando él menos lo pensó, él puso sus tiendas muy cerca de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Pero ¿qué había en Sodoma y Gomorra? Estas eran ciudades que estaban ya en la mente de Dios, ya estaban ya viéndose en la mente de Dios. Prácticamente eran ciudades que ya estaban, Dios ya estaba poniendo su mirada en estas ciudades, porque ahí se practicaba el pecado de la sodomía. ¿Y qué era la sodomía? Los hombres tenían relaciones sexuales, hombres con hombres, ¿verdad? Y toda la ciudad se había corrompido, estaba llena de pecado. Entonces, viendo Dios esta condición, sucede algo que lo vamos a relacionar con este tema.
¿Por qué el texto lo he titulado, del tema lo he titulado, donde está tu tesoro, estará también tu corazón? Porque sucedió algo con Lot y su familia que nos debe hacer meditar a nosotros la necesidad de tener mucho cuidado, ¿verdad? Hacia dónde nos estamos yendo o cómo estamos caminando en este mundo pasajero temporal, ¿verdad? En esta tierra. ¿Por qué? Porque este mundo material nos presenta muchas alternativas de desarrollo, pero esas alternativas de desarrollo nos pueden llevar a la avaricia, nos pueden llevar hacia todas esas cosas que probablemente en muchas formas nos pueden apartar de Dios y pueden hacer de que nuestro corazón se aparte de Dios y nos podamos llenar de vanidades, de orgullo y cambiemos nuestro corazón, ¿verdad? Por este mundo material, por estas cosas de este mundo. Y es lo que Dios nos desea. Lógicamente Dios desea que nosotros tengamos siempre en cuenta que el primer mandamiento y lo primero que debemos de amar es a nuestro Dios. Ese es el primer mandamiento, ¿verdad? Entonces, qué importante es que leamos este texto. Ahora vamos a ver el versículo 12 y 13, ¿verdad? Como hemos leído, cuando Lot escoge toda la gran llanura del Jordán, prácticamente esa avaricia lo llevó a él muy pronto a entrar a las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? De igual manera, todo lo que nosotros escogemos, a veces nos llenamos de mucha vanidad, de muchas cosas materiales, del materialismo, el amor al dinero, la riqueza. Y esa avaricia nos puede llevar, ¿verdad? Muy pronto a meternos a estas ciudades, ¿verdad? Estoy hablando de forma simbólica, ¿verdad? Cuando nosotros, los seres humanos, nos encontramos en una situación de éxito, de poder, de gloria, de vanagloria material, ¿verdad? De muchos recursos, muchos hombres lastimosamente han caído en ese pecado de la avaricia, ¿verdad? Y eso lo vemos hasta con los gobernantes, ¿verdad? En muchos países los gobernantes terminan aferrándose al poder y llenándose de avaricia, ¿verdad? Por las cosas materiales. No quieren soltar el poder, no quieren soltar lo que tienen, ¿verdad? Y quieren hasta perpetuarse. Algunos hasta se vuelven dictadores, ¿verdad? En ese sentido. Entonces nosotros vemos acá en este texto de que Lot prácticamente él escogió toda la llanura del Jordán. Y muy pronto se vio metido en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Entonces sucedió algo, ¿verdad? La historia nos dice que Dios, viendo que estas ciudades eran corrompidas, Él envió dos mensajeros, o sea, dos ángeles, para que le advirtieran al sobrino de Abraham de que Dios iba a destruir esas ciudades con fuego y azufre. Y entonces, una vez que los ángeles, ¿verdad?, sacaron a Lot de la ciudad, él salió junto a sus hijas y sucedió algo ahí cuando ellos, antes de salir de la ciudad, recordemos que esos habitantes eran tan pecadores que una vez que vieron esos ángeles, esos dos varones ahí, ellos querían hasta tener relaciones sexuales con ellos. Y cuando Abraham vio que le iban a hacer eso, dice que hasta le ofreció Lot sus hijas para que ellos no hicieran eso con esos varones, con esos dos ángeles. Pero ellos, los habitantes de esa ciudad, no querían tener relaciones sexuales con esos dos varones. Entonces, ¿qué pasó? Dios hizo posible que ellos quedaran ciegos para que Lot pudiera escapar junto con sus hijas y su familia y su esposa. Pero en el camino los ángeles le advirtieron, cuando salgan de la ciudad, no volteen a ver hacia atrás. Cuando Dios nos dice algo, hermanos y amigos, debemos de prestar mucha atención a lo que Dios dice. Porque cuando Dios dice algo, Él no miente. Él siempre dice la verdad, porque Dios es la verdad, ¿verdad? Hay alguien que le gusta decir algo, pero que no habla la verdad. Y ese es el enemigo, ¿verdad? Satanás. Él es el padre de la mentira.
Él te dice, mira, podés hacer esto y no te va a pasar nada, ¿verdad? Podés irte por acá, mira, toma esto, o vete por acá a escondidas, ¿verdad? O hacete esto, mira, date una, un ratito por ahí de libertad, ¿verdad? Y las personas escogen ese engaño de Satanás creyendo que sus actos no van a tener consecuencias. Pero hermanos y amigos, lo que Dios dice inevitablemente se cumple porque Dios no miente, ¿verdad? Dios le dijo a los ángeles cuando usted le dijo que le advirtiera a Lot y a su familia que cuando salieran de ahí, ¿verdad? De esas ciudades que no voltearan a ver hacia atrás. Pero sucedió algo, hermano, y es lo que vamos a leer. Génesis 19 del 24 al 26. Más adelante tenemos el relato de lo que sucedió. Vamos a ver, Génesis 19 del 24 al 26. Entonces dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Dios le advirtió a Lot que saliera de esa ciudad. Inclusive Abraham tuvo un diálogo con Dios sobre por qué iba a destruir esa ciudad. Y Dios le dijo, bueno, Abraham le dijo, bueno, si hubieran 10 justos, ¿la destruiría por amor a esos 10 justos? Dios le dijo, no. O sea, en otras palabras, hubo un diálogo ahí, una intercesión de Abraham, ¿verdad? Pero no había justos ahí en esa ciudad. O sea, prácticamente solamente Lot, su sobrino y su familia, sus hijas estaban ahí. Y prácticamente por la avaricia de Lot, ellos habían entrado a esa ciudad. Sin embargo, no, de repente no fue la voluntad de Dios que Lot escogiera toda esa gran llanura y muy pronto entrara a esa ciudad. Hermanos y amigos, hay cosas que nosotros hacemos los humanos o decisiones que tomamos que no precisamente son la voluntad de Dios. A veces nos vamos por otros caminos, ¿verdad? Y sin meditar, sin premeditar, y cuando nos vemos nos vamos metiendo o nos metemos en un serio problema, ¿verdad? Lot se vio en un serio problema porque él estaba metido en esa ciudad que iba a ser destruida. Y cuando Dios dice que Él lo va a hacer, Dios lo hace, lo cumple. Actualmente las ruinas de Sodoma y Gomorra yacen bajo las aguas del Mar Muerto, en una zona del Mar Muerto, allá en Palestina, en esa zona de Israel, ¿verdad? Inclusive hasta está la estatua ahí, ¿verdad? Dicen que hay como una estatua, una roca parecida a, creen de que fue la mujer de Lot. Aunque un museo de Inglaterra está ahí la estatua de sal que supuestamente representa a la mujer de Lot. Pero lo cierto es que el relato bíblico dice que estas dos ciudades fueron destruidas con fuego y azufre. ¿Qué fue lo que sucedió? Dice que hubo una explosión, ¿verdad? La sal que había en ese lugar junto con los gases que habían ahí, ¿verdad? Porque en esa zona hay petróleo y todo eso. Dice que Dios hizo caer granizo, ¿verdad? Con fuego y todo eso hizo una explosión, ¿verdad? Y esas dos ciudades fueron consumidas totalmente junto con todos los habitantes que estaban ahí. Bueno, algunos se dirán, bueno, entonces Dios es un Dios asesino, destructor, ¿verdad? Bueno, Dios, hermanos, Dios ama al ser humano, pero Dios aborrece el pecado, ¿verdad? Para Él la sodomía que tanto se defiende ahora, o sea, la perversión sexual, ¿verdad? Bueno, estos señores que practican estas prácticas sexuales, ellos nos dicen que nosotros somos retrógrados, que somos primitivos, que somos mentirosos, que decimos que amamos al prójimo, a Dios, y ellos, lo que ellos hacen, dice que eso es amor. Pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios no dice de relaciones sexuales entre hombres. Dios lo que permite es la relación sexual entre un hombre y una mujer en el santo mandamiento del matrimonio, nada más. Pero no fuera del matrimonio, ni tampoco le dice al hombre, mira, ya como tú escoges esta relación sexual, entonces cásate con este hombre, o tú cásate mujer, cásate con esta otra mujer.
Eso lo hace el ser humano ahora, la sociedad que está corrompida en la mente, ¿verdad? Pero Dios no estableció eso. Y nosotros que predicamos la palabra de Dios siempre vamos a decir lo que dice la palabra de Dios. Nosotros no condenamos a nadie, ni juzgamos, ni perseguimos a nadie. Solamente nos limitamos a entender y a explicar lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice claramente que Dios destruyó estas dos ciudades porque ellas practicaban el pecado de sodomía. O sea, eran sodomitas. ¿Verdad? Sodoma y Gomorra eran dos ciudades sodomitas que practicaban las relaciones sexuales, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Por ese motivo Dios la destruyó. Pero bueno, ahora vamos al texto, vamos a lo que nos interesa. Porque en el versículo 24 al 26 sucedió algo ahí en el capítulo 19 de Génesis. Y lo vamos a leer. Dice ahí: entonces Jehová, ya lo leímos, hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos. Versículo 25. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, junto con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Y el versículo 26 dice algo muy triste, hermano, que nos debe hacer meditar a nosotros, ¿verdad? Dice: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Los ángeles les habían dicho a ellos: cuando salgan de la ciudad, no volteen a ver hacia atrás. Y dice que ellos iban caminando bien, ¿verdad? Lot y su esposa y sus dos hijas. Pero ¿qué sucedió? En algún momento la esposa de Lot no hizo caso o olvidó lo que los ángeles le habían dicho y ella volteó a ver hacia atrás, ¿verdad? Hacia el lado de donde habían salido, o sea, hacia la ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Qué significa esto o cómo podemos interpretarlo? De muchas maneras. Una de ellas es que la mujer de Lot, su esposa, vivía en Sodoma y Gomorra. O sea, en otras palabras, ahí tenía ella su corazón, en Sodoma y Gomorra. ¿Y qué era lo que había ahí? Probablemente una vida de placeres, una vida llena de vanidades, una vida llena de inmoralidad, ¿verdad? O sea, prácticamente ella estaba conforme en vivir ahí en ese lugar. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros los cristianos que debemos de salir de esos lugares, que no debemos quedarnos en lugares donde se practica la corrupción, ¿verdad? En donde se ama lo material, donde se ama las cosas de este mundo, ¿verdad? Entonces, prácticamente la mujer de Lot perdió su vida por haber desobedecido a Dios. Hermanos y amigos, muchas personas están perdiendo su vida hoy en día por volver a ver hacia atrás, ¿verdad? Cristianos que se bautizan, si se retiran de la iglesia, si se dejan ganar por este mundo, por el enemigo, pueden perder su salvación. Personas a las cuales han escuchado la palabra de Dios, pero no la obedecen, nunca se arrepienten, nunca arreglan su vida, nunca viven una vida que agrade a Dios, nunca obedecen el evangelio, mueren sin Cristo. ¿A dónde se va su alma? Al infierno. Así dice la palabra de Dios. Todo aquel que no obedece a Cristo, el que no cree en Cristo y muere en su pecado, no va al cielo, va al infierno. Entonces, la mujer de Lot, ella perdió prácticamente su vida por volver a ver hacia atrás. Hermanos y amigos, en medio de este mundo que estamos viviendo, no podemos nosotros los cristianos volver a ver hacia atrás. No debemos. Amigo, tú que estás ahí viviendo una vida a medias, ¿verdad? O una vida engañosa, ¿verdad? De repente estás en alguna religión, pero de vez en cuando practicas el pecado y estás así, vives una vida desordenada, una vida que no te lleva a la obediencia a Dios. Ten mucho cuidado, ¿verdad? De repente estás viviendo en Sodoma y Gomorra y Dios te está haciendo el llamado que te salgas de ahí y vivas una vida que agrade a Dios. Y de repente no lo quieres hacer, ten mucho cuidado. O amigo que de repente no obedeces el evangelio, no conoces ninguna religión y no crees en Dios, también ten mucho cuidado.
Puede ser que estés metido en una de esas ciudades en donde prácticamente vas a perder tu vida, ¿verdad? Ten mucho cuidado, amigo, donde tienes tu corazón, hermano, en Cristo. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios, donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. La mujer de Lot tenía su corazón metido en Sodoma y Gomorra. Muchas personas ahorita actualmente tienen su corazón metido en Sodoma y en Gomorra. No quieren dejar el pecado, no quieren dejar la corrupción, no quieren dejar la mala vida, el mal estilo de vivir, la mala forma de vivir. No quieren dejar el licor, no quieren dejar la droga, no quieren dejar la mentira, la vanidad, el orgullo, ¿verdad? Todas aquellas cosas que nos llevan a alejarnos de Dios. No quieren dejar la incredulidad, ¿verdad? Cristianos que paran 5, 10, 15, 20 años y ni siquiera un texto bíblico conocen. Es increíble. No, hermano, no creo un cristiano que en 20 años, en 30 años de conocer la palabra de Dios no conozcan ni un texto bíblico, ni siquiera de memoria. Eso significa entonces que estamos viviendo una vida, ¿verdad? Una vida que no es del agrado de Dios. Tengamos mucho cuidado con eso, hermano, ¿verdad? Porque Dios va a venir a buscar a un pueblo fiel, a un pueblo santo, un pueblo que se preocupa por cumplir y obedecer la palabra de Dios. No solo basta oír la palabra, sino obedecerla, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Usted y yo, amado hermano, debemos de obedecer a Dios, no solamente oírlo, sino hacer lo que Él dice, ¿verdad? Entonces, esta mujer de Lot perdió su vida prácticamente, ¿verdad? A causa de que ella volteó a ver hacia atrás. Nunca, amados hermanos, voltemos a ver hacia atrás, ¿verdad? Nunca, jamás. Nosotros debemos de procurar ser fieles a Dios. A ver, leamos Lucas 12:15. Ahí habla el Señor Jesucristo acerca de algo que nos invita, ¿verdad? Dice la Escritura que no debemos de procurar huir de la avaricia, ¿verdad? No es malo tener cosas materiales, hermano, y todos queremos, pero para servir a Dios, para servir a los hermanos, para predicar la palabra, gloria a Dios. Y para eso queremos, gloria a Dios. Pero para llenarnos de avaricia, llenarnos de orgullo, llenarnos de placeres, ¿verdad? Y hacer lo contrario a lo que Dios nos dice, nosotros los cristianos para eso no queremos bendiciones. Y Dios conoce el corazón y Él sabe quién eres y Él te va a conceder lo que tú desees, pero de acuerdo que sea su santa voluntad. Hay personas que se están llenando de avaricia en este mundo, pero no están haciendo la voluntad de Dios y se están yendo por otro lado, ¿verdad? Entonces, amigo, en este día yo te digo, ten mucho cuidado a dónde estás llevando tu corazón, a dónde estás llevando tu vida, ¿verdad? Porque si no la estás llevando conforme el camino de Dios, tu fin no va a ser un fin de victoria, de bendición, sino un fin de tristeza, ¿verdad? ¿Cuántas personas han perdido su vida, ¿verdad? Transitando por el camino de los placeres y la avaricia y el pecado o el orgullo. ¿Cuántas? Millones de personas, millones de almas se han perdido a causa de este problema, a causa de este pecado. Entonces ahí habla el Señor Jesucristo, Lucas 12:15 dice, a ver, vamos a leerlo. Lucas 12:15 dice, a ver, dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Verdad? Dice que en el versículo 13, ahí dice que alguien se acercó a Jesús y le dijo, maestro, di a mi hermano que parta conmigo su herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿y quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? ¿Verdad? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y es verdad, hermano, nuestra vida, ¿verdad? Como
como cristianos, nosotros sabemos lo que dice la palabra de Dios. No consiste en la abundancia de los bienes que poseemos. No, hermano, nuestra vida no está basada en eso. Nosotros tenemos principios superiores, ¿verdad? Nosotros conocemos que hay una vida eterna. Nosotros sabemos que acá esto es temporal, que sí debemos como humanos queremos lo mejor, queremos progresar, queremos crecer, queremos vivir bien, ¿verdad? Materialmente hablando, pero por encima de eso está nuestra vida y nuestra relación con Dios, ¿verdad? O sea, lo espiritual, ¿verdad? Lot, por haber escogido esa gran llanura, él había escogido un mal camino para su propia familia y la expuso a su propia familia a la destrucción. Amigo, tú no debes de exponer a tu propia familia a la destrucción, ¿verdad? Con las decisiones que tú estás tomando. Puede ser que tus decisiones sean equivocadas, ¿verdad? Y tú no te estás dando cuenta. Pero yo te digo en este día, ten mucho cuidado, ¿verdad? Dios dice en su palabra que la vida del ser humano no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es verdad. Nosotros adoramos a un Dios vivo, a un Dios verdadero. Y ese Dios verdadero quiere darnos bendiciones en esta tierra, pero también allá en el cielo. Pero esas bendiciones materiales acá son pasajeras. No deben de cambiar tu corazón. Amigo, no cambies tu corazón, ¿verdad? Por un vehículo, por dinero, por miles de dólares, por lo material, por las vanidades de este mundo. No lo cambies tu corazón, por favor. Ama a Dios, aprende a obedecer a Dios, sométete a Dios, ¿verdad? Dios, amar a Dios es el primer mandamiento que te llevará a la vida eterna, ¿verdad? Si tú amas otras cosas que no sea el primer mandamiento de amar a Dios, tú no vas a entrar al cielo, amigo, ¿verdad? Hermanos, nosotros ese es el primer mandamiento que debemos de procurar cumplir y obedecer. Así es que vamos a leer otro texto, a ver rápidamente. Lucas 12, del 16 al 21, ahí tenemos la parábola del rico, ¿verdad? El hombre necio, dice, a ver, Lucas 12, versículo del 16 al 21. Este era un hombre insensato, dice. También le refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre que había producido mucho, un hombre rico que había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, dice, diciendo, ¿qué haré porque no tengo donde guardar mi fruto? Y dijo, esto haré, derribaré mis granos y los edificaré mayores y los guardaré todo mi fruto y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. En otra lección bíblica hemos tomado este texto para referirnos, ¿verdad?, a la avaricia, ¿verdad? Que nos puede llevar al deseo desmedido de guardar tesoros y tesoros en esta tierra, pero solamente para nosotros, ¿verdad? Creyendo que todo eso es para nosotros. Cuando de repente, ¿verdad? En un momento en que menos lo esperemos, ¿verdad? Dios te puede decir hasta aquí nomás, ¿verdad? Como dice el dicho, hasta aquí fuiste y no hay nada que hacer. Y todos los tesoros y toda aquella vanidad, todo aquel orgullo, ahí queda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando Dios nos hace el llamado a los humanos, no nos llevamos nada. Lo único que nos llevamos a la eternidad son nuestras obras, nuestros tesoros. ¿Y qué es un tesoro? Un tesoro es lo más preciado. Lo más preciado que a veces los hombres en esta tierra desprecian, ¿verdad? Por ejemplo, el darle una limosna a alguien, darle un vaso de agua o invitarlo a un plato de comida, a un pobre, a un harapiento. Ese es un tesoro. Para Dios es un tesoro. Para los hombres, para este mundo vanidoso, lleno de orgullo, de vanidad, eso no es nada, ¿verdad? Y hay gente que ni valora eso.
De repente Dios quiere que aprendan a compartir, ¿verdad? Van caminando por algún lugar y un mendigo les pide. Y ellos, en vez de empezar a practicar el amor al prójimo, se olvidan, ¿verdad? Y se hacen los locos. Pues esas cosas insignificantes son los tesoros grandes para Dios. Y son los tesoros que algún día Dios te va a pedir a ti y a mí, ¿verdad? A los hijos de Dios, a los cristianos, esos son los tesoros que nos vamos a llevar. Nuestras obras, ¿verdad? Nuestro corazón, que hayamos amado a Dios y hayamos amado al prójimo como a nosotros mismos. Esos son nuestros tesoros. Las grandes cualidades, las virtudes que todo cristiano y toda persona que ama a Dios y respeta a Dios debe tener, ¿verdad? La obediencia a Dios, el amarle, en cumplir sus mandamientos, en predicar la palabra de Dios. Cuando tú llevas a la persona al evangelio y esa persona se arrepiente de sus pecados y obedece a Cristo, ese es un tesoro que tú te estás llevando a la eternidad, ¿verdad? O le predicas la palabra y viene otro hermano y lo bautiza. Gloria a Dios, tú fuiste nada más un instrumento. Pero ese es tu tesoro que tú te vas a llevar a la eternidad. Entonces, hermanos, estamos hablando de este tema interesante. Donde está tu tesoro, ahí también estará también tu corazón. Hermanos, nunca olvidemos, Gálatas 5 del 19 al 21 describe los frutos de la carne, ¿verdad? En Sodoma y Gomorra se practicaban los frutos de la carne. Y producto de eso, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nosotros los humanos no nos queremos arrepentir, ¿verdad? Y no queremos ponernos a cuentas con Dios, entonces la paga del pecado es muerte. Muerte física, puedes morir a causa del pecado directamente. Muerte espiritual, puede ser de que tú seas alguien que conoce a Dios, pero estás pecando. Estás muerto espiritualmente, no tienes relación con Dios. Y lo peor aún, y es la muerte a la cual le debemos de temer los seres humanos, la muerte eterna. ¿Por qué? Porque cuando llegues allá a la eternidad, ahí ya no hay retroceso hacia atrás. Ya no se puede ya. Ya nadie puede rogar por ti, ya tú no puedes arrepentirte, ya no puedes obedecer el evangelio, ya no puedes ponerte a cuentas con Dios, ya no ya. Allá en la eternidad solamente se va a rendir cuenta a Dios, ¿verdad? Tanto cristiano como no cristiano. Y es ahí la gran importancia, amados hermanos y amigos, de obedecer a Dios antes que estas cosas sucedan, ¿verdad? Entonces, vamos a leer un texto, ya vamos a ir terminando. Mateo 7 del 13 al 14, rápidamente. Mateo 7 del 13 al 14. A ver, vamos a leer Mateo 7 del 13 al 14, nos dice algo muy importante, ¿verdad? Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La puerta estrecha, ¿verdad? Es el camino de Dios. La puerta ancha y espaciosa es el camino que lleva a la perdición. ¿Y cuál es la puerta ancha y espaciosa? Bueno, el camino de la avaricia, el camino del amor por este mundo material, el camino de los placeres, ¿verdad? De la vida, placeres que van en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? El vivir una vida apartado totalmente de los designios de Dios, de los caminos de Dios, una vida desordenada, una vida de pecado, una vida de tristeza, una vida sin sentido, hermano, porque el ser humano cuando vive así, vive una vida sin sentido, ¿verdad? De nada te sirve vivir 40, 50 años, ¿para qué? Si toda tu vida la desperdiciaste en el pecado, en el camino del mal, viviste metido en la puerta ancha y espaciosa. Dice la Escritura que el Señor enseñó que la puerta ancha y espaciosa te llevará a la perdición. O sea, cuando no obedecemos a Dios, estamos de repente transitando en esa puerta.
Amigo que no conoces el Evangelio, si tú vives una vida desordenada, una vida en el pecado, tú estás transitando por esa puerta. ¿Y sabes cuál va a ser tu final? El camino dice que te lleva a la perdición. O sea, tú mueres en el pecado, mueres sin Dios, mueres sin esperanza. O sea, ya te espera el castigo eterno, ¿verdad? Hermano, pero Dios es bueno, es verdad. Él es bueno ahora porque te está permitiendo que escuches su palabra y te está diciendo que te arrepientas y te vuelvas a Dios y obedezcas a Jesucristo. Aceptes a Jesucristo como tu Salvador. Entonces, hermano, la mujer de Lot no obedeció lo que los ángeles le dijeron y por eso perdió su vida. ¿Verdad? Vamos a leer el último texto. Mateo 6 del 19 al 21 y ahí vamos a terminar. Mateo 6 del 19 al 21. Vamos a leer ahí del 19 al 21. Dice, ahí tienen como subtítulo tesoros en el cielo. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el oro corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. El Señor Jesucristo dio esta enseñanza y en este día la recordamos nosotros los hijos de Dios, los cristianos. Amigo, donde está tu tesoro, estará también tu corazón. Hermano cristiano, donde está tu tesoro, ahí también estará también tu corazón. En otras palabras, no pongas tu mirada, tu corazón, tu mente y todo tu ser en las cosas de este mundo, ni en las vanidades, ni en el orgullo, ni en las cosas materiales, ¿verdad? Por mucho que te vuelvas rico, tú no podrás entrar con esa riqueza al cielo, ¿verdad? Y si Dios te da riqueza, es para que la sepas utilizar de acuerdo a su santa voluntad y que camines en los caminos de Dios. Pero si tú caminas en estos tiempos con la riqueza de este mundo, con las vanidades, con el orgullo, ¿verdad? Con la vanagloria de este mundo, porque hay personas que cuando tienen cosas materiales se vanaglorían. Ellos creen que nunca van a morir o que nunca van a ser quitados de ese lugar. Pero bueno, dice la palabra de Dios que todas esas cosas se terminan porque en cualquier momento Dios puede hacerte el llamado para que rindas cuenta ante Él. Y la pregunta es, ¿qué tesoro te vas a llevar allá a la eternidad? Hermanos y amigos, llevémonos los tesoros correctos y verdaderos. Y esos tesoros correctos y verdaderos son nuestras buenas obras, todo lo que hicimos, todo lo que sembramos, lo que decimos, lo que hacemos para alabar a Dios, ¿verdad? Para amar a Dios, para amar al prójimo como a nosotros mismos. Si hacemos eso, usted y yo estaremos llevando y atesorando buenos tesoros para la eternidad. Hermanos y amigos, donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Que Dios te bendiga en este día, que Dios toque tu corazón y puedas reflexionar en qué camino estás caminando y hacia dónde vas, ¿verdad? Y cuando Dios te diga, no voltees a ver hacia atrás, no voltees a ver hacia atrás, recuerda, donde esté tu tesoro, ahí también estará también tu corazón. Que Dios te bendiga, hermano en Cristo, donde te encuentres. Saludos de Trujillo, Perú. Sigue adelante en la fe del Señor. Amigo, obedece a Cristo. Ponte a cuentas con Dios y empieza a que tu vida empiece a acumular tesoros para el cielo. Algún día Dios te los va a pagar y todos seremos bendecidos con la vida eterna. Que Dios nos bendiga. Muy buenas. Pasa buen día. Dios te bendiga. Saludos de Trujillo, Perú. Dios te guarde. Bendiciones.